Ok, vamos a empezar entonces ahora con el capítulo 13. Voy a poner ya mi pantalla a compartir. Aquí estamos. Excelente. Listo, ahí estamos. Bienvenidos a todos. Vamos a ver, ayer en el capítulo 12 nos terminábamos con esta frase, con este mensaje. Nos dice: cualquiera puede desear riquezas y la mayoría de gente las desea, pero solo unos pocos saben que los únicos medios fiables de acumular riqueza son mediante un plan definido, además de un ardiente deseo de alcanzar la riqueza. Excelente mensaje. Plan definido y ardiente deseo. Esa combinación poderosa. ¿Ok? Bueno, entonces empezamos ahora sí con el capítulo 13, el cerebro. El cerebro. Qué interesante este capítulo. Nos dice una estación receptora y emisora para el pensamiento. El 12º paso hacia la riqueza. Vamos a ver el desarrollo de este capítulo, tan interesante como todos los demás. Vamos a ver. Hace más de 40 años, el autor, que por entonces trabajaba con el ya fallecido doctor Alexander Graham Bell y con el doctor Elmer R. Gates, observó que todo cerebro humano es tanto una estación receptora como emisora para la vibración del pensamiento. De un modo similar al empleado por el principio de la radiodifusión, todo cerebro humano es capaz de captar las vibraciones de pensamiento que están siendo emitidas por otros cerebros. En conexión con la afirmación hecha en el párrafo anterior, comparemos y consideremos la descripción de la imaginación creativa tal y como ha sido planteada en el capítulo sobre la imaginación. La imaginación creativa es el aparato receptor del cerebro que recibe los pensamientos emitidos por los cerebros de los demás. Funciona como la agencia de comunicación entre la mente consciente y o razonadora de la persona y las 4 fuentes de las que uno puede recibir estímulos de pensamiento. Cuando se ve estimulada o elevada a un grado más alto de vibración, la mente se hace más receptiva al pensamiento que le llega por medio de las fuentes exteriores. Este proceso de elevación se produce a través de las emociones positivas o también de las emociones negativas. Las vibraciones del pensamiento se pueden incrementar a través de las emociones. La emoción del sexo encabeza la lista de las emociones humanas, al menos en cuanto a su intensidad y fuerza impulsora se refiere. El cerebro que ha sido estimulado por la emoción del sexo funciona a mucha más velocidad que cuando esa emoción está inactiva o ausente. El resultado de la transmutación del sexo es el aumento del pensamiento hasta un nivel tan elevado que la imaginación creativa es altamente receptiva a las ideas. Por otro lado, cuando el cerebro funciona a una velocidad rápida, no solo atrae pensamientos e ideas emitidas por otros cerebros, sino que proporciona a los propios pensamientos ese mismo sentimiento que es esencial para que el subconsciente capte los pensamientos y actúe sobre ellos. El subconsciente es la estación emisora del cerebro a través de la cual se emiten vibraciones de pensamiento. La imaginación creativa es el aparato receptor a través del cual se captan las energías del pensamiento. Junto a los importantes factores del subconsciente y la facultad de la imaginación creativa que constituyen los aparatos receptores y emisores de la maquinaria mental, considere ahora el principio de la autosugestión, que es el medio a través del cual usted puede poner en funcionamiento su estación radiodifusora. Las instrucciones descritas en el capítulo sobre la autosugestión le han informado con claridad del método mediante el que se puede transmutar el deseo en su equivalente monetario. El manejo de su estación radiodifusora mental es un procedimiento relativamente sencillo. Solo ha de tener en cuenta 3 principios que debe aplicar cada vez que desee utilizar su estación radiodifusora: el subconsciente, la imaginación creativa y la autosugestión.
Ya hemos descrito los estímulos por medio de los cuales se ponen en acción estos tres principios y debe recordar que el procedimiento empieza con el deseo. Excelente. Aquí tenemos bastante información sobre el cerebro y cómo funciona el cerebro. Muy interesante. Vamos a ir profundizando en cada parte de esta lectura. Fíjense, el cerebro lo menciona el autor como una estación receptora y emisora para el pensamiento. ¿Ok? Aquí estamos viendo que el cerebro recibe la vibración del pensamiento. Ayer estábamos viendo también, nos hablaba el autor, que también funciona como una radio, ¿no? La radio emite estas vibraciones del sonido y pues aquí estamos hablando del cerebro que emite la vibración del pensamiento, ¿ok? Acá nos dice que es un modo similar al que se emplea por la radiodifusión. Dice, todo cerebro humano es capaz de captar las vibraciones del pensamiento que están siendo emitidas por otros cerebros. Captamos esa vibración del pensamiento. Nosotros tenemos un pensamiento, ese pensamiento emite una vibración y esa vibración puede ser captada por otras personas. Por eso dice aquí, el cerebro humano es capaz de captar las vibraciones de pensamiento que están siendo emitidas por otros cerebros. Todo es vibración, todo está vibrando, ¿ok? Entonces aquí de esta forma estamos recibiendo la vibración de otras personas. Ahora nos dice, cuando nosotros comparamos, nos dice acá, comparemos y consideremos la descripción de la imaginación creativa tal y como ha sido planteada en el capítulo sobre la imaginación. Fíjense que la imaginación creativa nos dice, es el aparato receptor que recibe, es el aparato receptor que recibe los pensamientos emitidos por los cerebros de los demás. También con la imaginación nosotros estamos recibiendo esas emisiones, esas vibraciones y estamos recibiendo la vibración de los pensamientos emitidos por el cerebro de las demás personas. ¿Ok? Ahora nos dice, funciona como una agencia de comunicación entre la mente consciente o razonadora de la persona. Recordemos que nosotros tenemos dentro de nuestra mente, tenemos una división, tenemos la mente consciente y tenemos la mente subconsciente. La mente consciente es la que recibe toda la información, ¿ok? Y acá nos dice, funciona como agencia de comunicación entre la mente consciente o razonadora de la persona. La mente consciente es la mente que razona, es la mente intelectual, es la mente que puede recibir información externa, es la mente que tiene la capacidad de aceptar o rechazar información, pensamientos, todo del exterior, ¿ok? Nos dice aquí, funciona como la agencia de comunicación entre la mente consciente o razonadora de la persona y las 4 fuentes de las que uno puede recibir estímulos de pensamiento. ¿Ok? Aquí nosotros estamos recibiendo estímulos de pensamiento y estamos también con nuestra mente consciente eligiendo qué pensamientos aceptamos. Muchas veces nosotros cuando no conocemos esta información, elegimos sin darnos cuenta también llevados por nuestra mente subconsciente. También eso lo hemos visto. Así que, pues bueno, si ahí tienen alguna pregunta, me la hacen saber para poderles explicar un poco más, profundizar un poco más. ¿Ok? Nos dice ahora, cuando se ve estimulada o elevada a un grado más alto de vibración, la mente se hace más receptiva al pensamiento que le llega por medio de las fuentes exteriores. Cuanto más vibración haya, cuanto más fuerte sea esa vibración, la mente se vuelve más receptiva. Hay más recepción. ¿Ok? Este proceso de elevación, nos dice, se produce a través de las emociones positivas
o también de las emociones negativas. Por eso que en el capítulo anterior estábamos viendo precisamente la lista de las 7 emociones positivas que había agrupado el autor y las 7 emociones negativas que se deben evitar porque son las emociones que emiten una vibración mucho más fuerte. Las vibraciones del pensamiento, nos dice aquí, se pueden incrementar a través de las emociones. A través de las emociones es como se incrementan esas vibraciones del pensamiento. Nosotros tenemos un pensamiento y ese pensamiento, cuando lo sostenemos durante un tiempo, emite se une a una emoción y esa emoción ya está emitiendo una vibración. ¿Ok? A ver, hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran decir? ¿Alguna participación hasta ahí? Adelante, si quieren abrir su micro. Ok, ninguno. A ver, vamos a ver. Aquí en el chat. Ahí están saludando en el chat. Buenos días Laura, buenos días Lucy, Patricia, Jesús, buen día, buen día, bienvenidos, bienvenidos. Seguimos entonces, si no hay ninguna pregunta, seguimos. Este tema también es bien importante porque tenemos que tener en cuenta, o sea, empieza todo con un pensamiento, ya hemos visto también las emociones, y tenemos que tener en cuenta que a partir de eso es que se va a emitir la vibración, y la vibración es lo que atrae. Entonces, hemos escuchado mucho sobre la ley de la atracción, pero la ley de la atracción no funciona por sí sola. La ley de la atracción se deriva de la ley de la vibración. Y aquí estamos viendo precisamente cómo se emite esa vibración. Y nos está mencionando el autor que esa vibración empieza con el pensamiento unido a una emoción. ¿Ok? Entonces estamos aprendiendo aquí cómo es que se emiten las vibraciones, porque de acuerdo a lo que estamos vibrando, de acuerdo a eso, es lo que vamos a atraer. ¿Ok? A ver, ahí si se animan a participar. Marino, muy buenos días y buenos días con todos. Sí, Buen está día. interesante el tema del cerebro y cómo es que algo tan pequeño puede hacer cosas inmensas. Y sí, las vibraciones creo que son también importantes porque, bueno, una vez escuché una historia donde había un señor que era chofer y a cada persona que subía, a cada persona como el día es tan frustrante, entonces cada persona que subía, subía enojado, renegando hacia el autobús y esa persona, a cada persona que subía siempre lo saludaba y con una sonrisa y bien alegre y como que contagiaba eso a las personas que subían. Y luego de eso también, cuando estaban el carro estaba caminando, también el chofer como que hacía ver que el panorama era diferente, como decía, hay tal tienda el día de hoy, hay tal lugar donde pueden ir también ustedes a disfrutar o algo así. Y como que cambió el clima en el autobús y que cada persona que bajaba del autobús ya no bajaba con esa mala energía, sino bajaba con una energía positiva, incluso le saludaban y se despedían del chofer con alegría. Y creo que sí, las vibraciones son súper importantes. Gracias por compartirnos este tema, gracias. Excelente, gracias a ti, Lisbeth, gracias, qué bonito ejemplo, qué bonito. Y qué inteligente, qué inteligente hacer eso, porque definitivamente fíjense que las vibraciones que estamos emitiendo, como nos dice aquí el autor, las vibraciones que nosotros emitimos las reciben otros cerebros, las reciben otras personas y muchas veces las vibraciones se contagian también. Entonces, por eso es que ocurre esto. Deben haber visto ustedes que la risa es contagiosa,
¿no? Y que pues es un estado emocional muy fuerte y muy bueno además, muy bueno. Entonces, fíjense cómo aquí con el ejemplo que nos compartías, cómo esta persona se hace cargo de hacer que todo el ambiente, que todas las personas que están viajando juntas, pues tengan una vibración positiva para que el viaje sea bueno. ¡Qué maravilla! Porque cada persona está, como les digo, emitiendo una vibración y si se conjugan vibraciones negativas muy fuertes, pues pueden ocurrir accidentes, pueden ocurrir eh, cosas que realmente muchas personas quisieran evitar, porque ahí se conjugan. O sea, cuando dos o más personas viven un mismo evento, es porque esas personas estaban en la misma vibración. Definitivamente están en la misma vibración para que les ocurra el mismo evento. Nosotros aquí, los que estamos en este momento en sala y los que están conectados en Facebook, estamos en la misma vibración. Nos hemos atraído por vibración. Esta vibración, estas ganas de querer aprender, de seguir creciendo, estamos emitiendo una vibración y por eso estamos aquí. ¿Ok? Entonces, la vibración es muy importante, muy importante. Gracias Lisbeth por tu compartir. Gracias. ¿Alguien más que quiera decir algo? Vamos a ver aquí en el chat, veo mensajes nuevos, ahí siguen uniéndose, Rafael, Néstor, bienvenidos, excelente. Bueno, vamos a continuar entonces. Ahora nos dice, fíjense, nos dice la emoción del sexo encabeza la lista de las emociones humanas, al menos en cuanto a su intensidad y fuerza impulsora se refiere. Ya hemos visto todo un capítulo sobre la emoción, sobre la energía sexual. Ya hemos visto todo un capítulo sobre eso y pues definitivamente también también podemos utilizar esa emoción, esa fuerza impulsora tan poderosa, la podemos usar hacia nuestro favor también. Nos dice acá, el cerebro que ha sido estimulado por la emoción del sexo funciona a mucha más velocidad que cuando esa emoción está inactiva o ausente. Fíjense, el cerebro que ha sido estimulado por la emoción del sexo funciona a mucha más velocidad que cuando esa emoción está inactiva o ausente. Ya hemos visto todo un capítulo sobre eso, de verdad que es poderosísimo y pues es muy interesante este tema, es muy interesante. Acá nos dice, el resultado de la transmutación del sexo es el aumento del pensamiento hasta un nivel tan elevado que la imaginación creativa es altamente receptiva a las ideas. Fíjense, es bien poderoso, ¿ah? La imaginación creativa es altamente receptiva a las ideas. Ahora nos dice, por otro lado, el cerebro funciona a una velocidad rápida, no solo atrae pensamientos e ideas emitidas por otros cerebros, sino que proporciona a los propios cerebros ese mismo sentimiento, al propio cerebro. ¿Ok? El pensamiento emite al propio cerebro el sentimiento, que es esencial para que el subconsciente capte los pensamientos y actúe sobre ellos. ¿Ok? Entonces, el pensamiento, como vuelvo a repetir, el pensamiento emite, se une a una emoción y esa emoción, ese sentimiento, es parte principal para que el subconsciente, como nos dice acá, es esencial para que el subconsciente capte esos pensamientos y actúe sobre ellos. Porque recordemos que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos gracias a nuestro subconsciente. ¿Ok? Ahora nos dice, el subconsciente es la estación emisora del cerebro a través de la cual se emiten las vibraciones del pensamiento. El subconsciente. ¿Ok? La imaginación creativa es el aparato receptor a través del cual se captan las energías del pensamiento. También ahí está la imaginación creativa. ¿Ok? Y nos decía por aquí también sobre la imaginación creativa, nos dice junto al subconsciente y la facultad de la imaginación creativa,
Considere ahora el principio de la autosugestión. Autosugestión, aquí unimos la autosugestión, que es el medio, como nos dice aquí, a través del cual puede poner en funcionamiento su estación radiodifusora. Nosotros podemos manejar esta emisión de frecuencias, esta emisión de vibración, nosotros la podemos manejar a través de la autosugestión. De la misma forma como funciona una radio, si nosotros encendemos una radio, si, sintonizamos una frecuencia en esa radio, ¿ok? Y esa frecuencia tiene un tipo determinado de música, ¿ok? Si nosotros queremos escuchar otro tipo de música, cambiamos la frecuencia, cambiamos la emisora, cambiamos y escuchamos otro tipo de música. De esa misma forma, tenemos una frecuencia, una emisión que viene desde un tipo de pensamientos. Cada pensamiento tiene una naturaleza, ¿ok? Que se une a una emoción de esa misma naturaleza y ese pensamiento lleva a un tipo de vibración, ¿ok? Igualito, si queremos cambiar esa vibración, tenemos que cambiar también, nos ayudamos también con la autosugestión, cambiamos esa vibración, esa frecuencia, la cambiamos. Así es como funciona. Y la autosugestión, que ya hemos visto también este capítulo de autosugestión, que tiene que ver mucho con la repetición de instrucciones a nuestra mente. Repetición de instrucciones a nuestra mente, eso es autosugestión. En forma continua, es un hábito, es una práctica que tenemos que adquirir. Esa es la forma de nosotros controlar nuestra propia vibración. ¿Ok? Y nos dice acá precisamente, las instrucciones descritas en el capítulo sobre la autosugestión le han informado con claridad el método mediante el que se puede transmutar el deseo en su equivalente monetario. Precisamente es con la autosugestión. De esa forma es como podemos lograrlo. ¿Ok? Ahora nos dice el manejo de su estación radiodifusora, fíjense cómo lo pone aquí entre comillas, el manejo de su estación radiodifusora mental es un procedimiento relativamente sencillo. Solo ha de tener en cuenta 3 principios, y esos 3 principios nos dice el subconsciente, la imaginación creativa y la autosugestión. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Subconsciente, imaginación creativa y autosugestión. Con eso, nosotros estamos teniendo un mayor dominio de todo lo que se está emitiendo en nuestra mente, en nuestro cerebro. ¿Ok? Y nos dice, ya hemos descrito los estímulos por medio de los cuales se ponen en acción estos 3 principios, y debe recordar que el procedimiento empieza con el deseo, precisamente. Ya hemos visto cada uno de esos capítulos. Hemos visto el capítulo sobre el subconsciente, hemos visto el capítulo sobre la imaginación y sobre la autosugestión. Un capítulo completo de cada uno de esos 3 principios para poder aprender cómo dirigir precisamente esta estación radiodifusora, como lo dice aquí el autor. ¿Qué les parece? A ver si ahí quieren participar. Adelante, pueden abrir sus micros. Señorita, buenos días. Buenos días, Yolder. Adelante. Lo que estoy entendiendo es que, por ejemplo, un pensamiento se va a una emoción, ¿no? La emoción da una vibración y las vibraciones son emociones, todo, ¿no? Nos pasa ahí. Y creo que también en la lectura decía que una emoción ventajosa, que es la emoción del sexo, ¿no? Que nos ayuda mucho, ¿no? Más que los demás, creo que escuché. Y todo eso, si es que digamos queremos cambiar esa vibración, tenemos que ir a través de la autosugestión, ¿no? ¿Es correcto? Sí, así es, así es. Empieza con un pensamiento, gracias Yulder, empieza con un pensamiento, ese pensamiento se une a una emoción y es muy rápido, ¿ah? Es muy rápido. Un pensamiento que se sostiene durante 17 segundos, fíjense, 17 segundos, es bien rápido. 17 segundos sosteniendo un pensamiento, ya viene una emoción inmediata, una emoción.
de la misma naturaleza del pensamiento, ¿ok? Esa emoción emite una vibración y esa vibración está emitiendo frecuencias, desde dentro hacia afuera, por eso que todo empieza de dentro. Desde dentro tú estás emitiendo una vibración. Esa vibración se emite hacia afuera y todo lo que con lo que tú te rodeas, las personas, todo lo con lo que te rodeas, está sintiendo tu vibración. Y de acuerdo a tu vibración, tú estás creando tus circunstancias, estás creando tus resultados. Así es como funciona. ¿Ok? Por eso es que aquí estamos aprendiendo a conocernos precisamente para darnos cuenta de cómo es que nosotros estamos emitiendo eso, porque estamos nos han enseñado, hemos sido programados a que todo nos pasa, ¿no? Todo nos pasa, pasó tal cosa, ay sí, siempre me pasa esto, siempre me pasa lo otro, siempre me hacen esto, me hacen lo otro, ¿no? Y nos han enseñado, hemos aprendido a estar en un estado de víctima, de que todo nos ocurre, ¿no? Entonces aquí estamos aprendiendo a que no nos ocurre, las cosas no nos ocurren desde fuera, nos ocurren desde dentro. Nosotros estamos emitiendo esas vibraciones y la vibración atrae las circunstancias. Entonces, si entendemos esto, podemos entender que tenemos nosotros que estar muy observadores de lo que pasa dentro de nosotros. Cuando observamos lo que nos ocurre dentro, lo podemos dirigirlo, nosotros podemos dirigirlo, y dirigiendo, entonces ya estamos teniendo un mayor control de lo que nos puede ocurrir. Ok. A ver, quiero ver aquí en el chat. Buenos días, Milu. Nos dice, cuando alguien vibra bien, es casi imposible que traiga algo malo. Exacto, exacto. Gracias, Milu. Gracias. Si estás en buena vibración, o sea, es casi imposible precisamente que te ocurra algo malo. Es casi imposible. Cuando uno está en una vibración muy buena, incluso si hay alguna persona que está con una vibración negativa, se aleja o tú te alejas. Así pasa. No pueden unirse, no pueden unirse. La vibración positiva es muy poderosa, es muy fuerte. Ok. A ver, ¿alguna otra participación? ¿Alguien más que quiera participar? Adelante. Seguimos entonces. Ok, vamos a continuar entonces. Ahora nos dice, vamos a ver esta parte de la lectura. Las fuerzas más grandes son intangibles, nos dice el autor. Las fuerzas más grandes son intangibles. Vamos a ver. A lo largo de todas las eras transcurridas, el hombre ha dependido en exceso de los sentidos físicos y ha limitado su conocimiento al de las cosas físicas que podía ver, tocar, pesar y medir. Estamos entrando ahora en la más maravillosa de todas las épocas, que nos enseñará algo de las fuerzas intangibles del mundo que nos rodea. Quizá lleguemos a aprender, a medida que pasamos por esta época, que el otro yo, entre comillas, el otro yo, es mucho más poderoso que el yo físico que vemos cuando nos miramos en un espejo. A veces los hombres hablan con ligereza de lo intangible, de las cosas que no pueden percibir a través de ninguno de sus 5 sentidos, y cuando los oímos hablar, debemos recordar que todos nosotros nos hallamos controlados por fuerzas que son invisibles e intangibles. ¿Ok? La totalidad de la humanidad no tiene el poder para enfrentarse con la fuerza intangible existente en las olas del océano, y mucho menos para controlarla. El hombre no posee la capacidad necesaria para comprender la fuerza intangible de la gravedad, que mantiene a este pequeño planeta suspendido en el espacio, e impide que el hombre se caiga de él, y mucho menos comprende
el poder que esa fuerza controla. El hombre se encuentra sometido por la fuerza intangible procedente de una tormenta y también se siente igual de impotente ante la presencia de la fuerza intangible de la electricidad. Pero, en modo alguno, esto no representa el fin de la ignorancia del hombre en relación con las cosas que no se ven y que son intangibles. Tampoco comprende la fuerza intangible y la inteligencia existente en el suelo de la tierra, la fuerza que le proporcionan los alimentos que ingiere, la ropa que se pone, el dinero que lleva en los bolsillos. Wow. Aquí ya nos está hablando, si es que lo estoy interpretando bien, aquí nos está hablando ya de lo que tiene que ver con las leyes naturales. Las leyes naturales, naturales del universo, como la ley de la perpetua transmutación de la energía, la ley de la vibración, la ley de la polaridad, la ley de la relatividad, la ley del ritmo, la ley de la gestación, todas estas leyes naturales del universo, que son esas fuerzas que son invisibles para nosotros y que muchas veces, como no las conocemos, pensamos que no existen, pero existen y están funcionando. Ahorita están funcionando todas esas leyes, pero como no las conocemos y no las vemos, ¿no? Son intangibles, no nos damos cuenta. Es algo así como la ley de la gravedad, por ejemplo. La ley de la gravedad está funcionando, conozcamos o no la existencia de esa ley. ¿Ok? Entonces, aquí nos está hablando de esas fuerzas que también están ayudándonos a todo lo que nosotros estamos teniendo, ¿no? Fíjense que aquí nos dice, el hombre ha dependido en exceso, nos dice, en exceso de los sentidos físicos. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos toda la información a través de nuestros 5 sentidos. Esos son nuestros sentidos físicos. Recibimos la información a través de nuestros 5 sentidos. Pero fíjense lo que nos dice aquí el autor. El hombre ha dependido en exceso de los sentidos físicos y ha limitado su conocimiento al de las cosas físicas que podía ver, tocar, pesar y medir. O sea, como dependemos tanto de nuestros 5 sentidos, limitamos lo que nosotros creemos conocer solamente a lo que podemos percibir a través de nuestros 5 sentidos. Lo que no podemos percibir con nuestros 5 sentidos, pensamos, creemos que no existe. Y esto es como un engaño, ¿no? Como un engaño, porque por eso muchas personas, por eso se escucha la frase ver para creer, ¿no? Ahí hay como una trampa, ver para creer. Muchas personas cuando no lo sienten, cuando no lo experimentan a través de sus 5 sentidos, no creen que existe, creen que no existe. Por eso nos habla aquí de estas fuerzas intangibles, ¿ok? Ahora nos dice, fíjense esta parte de acá, a veces los hombres hablan con ligereza de lo intangible, de las cosas que no pueden percibir a través de ninguno de sus 5 sentidos. Y cuando los oímos hablar, debemos recordar que nos dice aquí resaltado el autor, todos nosotros nos hallamos controlados por fuerzas que son invisibles e intangibles. Fíjense, qué importante. Todos nosotros nos hallamos controlados por fuerzas que son invisibles e intangibles. Si estamos controlados por esas fuerzas, ¿por qué somos tan, no sé, bueno, es que es parte de la programación, pues es parte de la programación. No queremos entender que esas fuerzas existen, a pesar de que no las podamos percibir con nuestros 5 sentidos. Existen, ¿ok? Y nos da aquí un ejemplo, ¿no? Fíjense aquí, nos da un ejemplo. La totalidad de la humanidad no tiene el poder para enfrentarse con la fuerza intangible existente en las olas del océano, y mucho menos para controlarla.
No podemos controlar esa fuerza que tiene el océano, el mar. Pero ahí está la ley funcionando. ¿Ok? Nos dice, el hombre no posee la capacidad necesaria para comprender la fuerza intangible de la gravedad que mantiene a este pequeño planeta suspendido en el espacio e impide que el hombre se caiga de él, y mucho menos comprende el poder que esa fuerza controla. Fíjese que ni siquiera somos conscientes de que gracias a esa fuerza intangible, esa fuerza que no podemos ver ni tocar ni nada con nuestros 5 sentidos, por eso nos habla aquí, con nuestros 5 sentidos hay cosas que existen que están fuera de nuestros 5 sentidos. Esa fuerza, que es la fuerza de la gravedad, es la que nos mantiene unida, la que nos mantiene en el espacio y que impide que nos caigamos. Y esa fuerza está funcionando todo el tiempo. Y nosotros no somos conscientes de eso. Y nos dice aquí, el hombre se encuentra sometido por la fuerza intangible procedente de una tormenta y también se siente igual de impotente ante la presencia de la fuerza intangible de la electricidad. Poderosísimo todo esto que nos menciona el autor y que pues tenemos también que tener en cuenta, ¿no? Y aquí termina esta parte de la lectura diciéndonos, esto no representa el fin de la ignorancia del hombre en relación con las cosas que no se ven y que son intangibles. Tampoco comprende la fuerza intangible y la inteligencia existente en el suelo de la tierra. Y aquí resaltado, el autor resalta esta parte, nos dice la fuerza que le proporciona los alimentos que ingiere, la ropa que se pone, el dinero que lleva en los bolsillos. Fíjense si no es importante que tengamos en cuenta que existen estas fuerzas que son intangibles, que nosotros no vemos, que no percibimos con nuestros 5 sentidos. Qué importante. ¿Qué les parece? A ver ahí si quieren opinar con respecto a esto. Adelante, pueden abrir sus micros. A ver, adelante, ahí si alguien quiere participar. A ver, voy a ver aquí el chat. Nos dice Néstor, ¿qué es la autosugestión? Gracias, Néstor, gracias por tu pregunta. Hemos visto todo un capítulo sobre la autosugestión, Néstor. La autosugestión, a ver, vamos a ver en qué capítulo está la autosugestión. Vamos a ver. Yo tengo siempre mi libro aquí a la mano. ¿Dónde está? Es el capítulo 4. Es todo un capítulo, la autosugestión. El capítulo 4. La autosugestión, para resumir, es la serie de órdenes que nosotros le damos a nuestra mente, que tiene que ver también con nuestros pensamientos, pero con pensamientos dirigidos. Dirigidos. Nosotros sabemos que tenemos actividad mental todo el tiempo, pero esa actividad mental ya está programada. La actividad mental que nosotros solemos tener es actividad mental ya programada, que ya está grabada en nuestro subconsciente. Cuando nosotros dirigimos conscientemente nuestros pensamientos y los dirigimos hacia lo que queremos, eso es autosugestión. Eso es autosugestión y es una práctica que debemos de aprender a aplicar porque es muy poderosa. ¿Ok? Y ahí los invito a repasar el capítulo 4 de autosugestión. Gracias por la pregunta. ¿Alguien más que quiera participar? Sobre todo sobre esta parte que estamos viendo de las fuerzas intangibles, estas fuerzas que no vemos. A ver si alguien quiere decir algo. Como vamos con el tiempo, ya estamos casi terminando, llegando a los últimos minutos. A ver, nos dice Yulder. Gracias, Néstor, gracias.
Nos dice Yulder cuáles serían los ejemplos de las fuerzas intangibles y cómo nos ayudan. ¿Ok? Como nos dice aquí mismo el autor, por ejemplo, un ejemplo que es conocido para nosotros podría ser la fuerza de la gravedad. Ese es un ejemplo muy conocido para nosotros. Esa es una fuerza, la ley de la gravedad. Y como lo dice aquí mismo, ¿no? Como lo dice acá mismo el autor. Gracias a la gravedad, nosotros, fíjense aquí, nos dice, el hombre no posee la capacidad necesaria para comprender la fuerza intangible de la gravedad, que mantiene a este pequeño planeta suspendido en el espacio. La fuerza de la gravedad mantiene a los planetas suspendidos en el espacio en el que están. ¿Por qué no se mueven más allá? ¿Por qué solo tienen un movimiento? Cada uno de los planetas tiene un movimiento. ¿Por qué tienen ese movimiento? Porque existen estas fuerzas. No se pueden mover más allá. Tienen un movimiento, ¿no? Hay movimientos que tiene cada planeta, ¿ok? Y que este planeta esté suspendido en el espacio que impide, nos dice, que impide que el hombre se caiga de él. Nosotros estamos, gracias a esa fuerza, estamos también unidos a nuestro planeta, no estamos flotando en el espacio. Entonces ahí está un ejemplo de cómo funciona esta fuerza, ¿no? La ley de la gravedad que nosotros conocemos sobre la ley de la gravedad. Pero así como existe la ley de la gravedad, existen muchas otras fuerzas que están funcionando, que están ocurriendo, como nos decía aquí, sobre las olas del mar, sobre las tormentas. Hay otras fuerzas que forman parte de la naturaleza que están funcionando. Precisamente en las mentorías que tuvimos el fin de semana, estuvimos hablando sobre las leyes naturales del universo. Yo los invito a ustedes a que participen de las mentorías que yo brindo los fines de semana, días sábados y domingos. Ahí en las mentorías que brindo, les doy información mucho más completa de la que vemos aquí en el libro. Aquí en este círculo de lectura, pues yo me enfoco en lo que vamos desarrollando aquí en el libro y vamos profundizando, sí, pero de acuerdo a lo que vamos viendo en la lectura. Sin embargo, hay otros temas que podemos profundizar y que podemos ampliar, y eso lo hago en las mentorías. ¿Ok? El fin de semana precisamente estuvimos viendo sobre las leyes del universo, la ley de la energía de la perpetua transmutación, que tiene que ver con que la energía se puede cambiar, está cambiando en todo momento. Como nos dice, todo ya existe, ¿ok? Pero nada está excluido de nuestra vida, ¿ok? Está la ley de la vibración, que lo estamos viendo aquí. La vibración se emite a través de pensamientos y emociones. Está la ley de polaridad, que, o sea, no hay nada bueno ni malo, pero todo tiene como que otro lado, tiene un lado positivo, un lado negativo, ¿ok? O sea, habría que profundizar y completar mucho en esto para poderlo entender, pero sí son leyes que existen, que están funcionando y que nosotros estamos precisamente siendo a veces regidos por esas leyes y no nos damos cuenta, porque como decía aquí al comienzo de esta parte de la lectura, nosotros hemos dependido, fíjense lo que nos dice aquí, dependemos en exceso de los sentidos físicos. Solamente creemos lo que podemos ver, tocar, oler, sentir, nada más, ¿no? Y existen otras cosas que están funcionando. ¿Ok? Bueno, nos quedan unos minutitos a ver si alguien más quiere participar, si no ya para terminar. Ok, entonces terminamos entonces, vamos ya despidiéndonos.